¿Qué tal? Buenos días. Buenas noches, perdón, yo estoy de día todavía. Buenas noches, ¿cómo están? A ver, buenas noches, buenas noches. Listo. Muy bien, ¿se observa la presentación? ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal sábado han tenido? ¿Descansaron? ¿Están corriendo también hoy? Bien, muy bien. Gracias por estar aquí. Un sábado muchas veces lo tomamos para descansar, pero en buena hora que ustedes lo han tomado para poder estudiar. Bien, así que el día de hoy vamos a tratar el tema de lo que son las necesidades educativas especiales. Dentro de esto vamos a incluir también lo que son las diferencias individuales, que parte mucho del trabajo o del abordaje de atender estas necesidades educativas. Muy bien. Entonces, hoy vamos a empezar, vamos a tratar de hacer nuevamente la clase bastante lúdica para que ustedes no se aburran, no se vayan, se queden hasta el final y sobre todo poder resolver la pregunta que tenemos para hoy. Muy bien, para su asistencia. ¿Listo? Entonces, manos a la obra. Muy bien. El objetivo de la clase de hoy es que podamos identificar estas condiciones o también discapacidades que pueden requerir dentro del campo educativo, que puedan requerir una atención específica o especial. El otro objetivo es que vayamos familiarizándonos con algunos enfoques que puedan facilitar también que nosotros podamos atender estas necesidades educativas y que examinemos algunas herramientas que puedan facilitar el camino para promover este ambiente educativo que sea mucho más accesible. Bien, sabemos que las necesidades educativas, de hecho, es un tema que genera mucha exigencia, ¿no? Sobre todo porque nos pide de parte de los educadores, pide de parte de los psicólogos, pide de parte de la administración de la escuela que haya mucha sensibilidad, ¿listo? Aparte de la sensibilidad, también exige que haya o que exista mucho apoyo por parte de la institución y de la familia, ¿listo? Entonces, hoy lo que vamos a ir viendo es qué son estas necesidades educativas especiales y también estas diferencias individuales que van a exigir que nosotros prestemos una atención diferenciada o también que podamos ampliar el trabajo que hacemos dentro de aula. Bien, entonces, las necesidades educativas especiales son requerimientos, ¿no? Que exigen apoyo para los estudiantes que tienen esta dificultad. Ese apoyo va a exigir que nosotros podamos promover o buscar que el estudiante con estas necesidades o con estas características pueda participar y también pueda progresar en el aprendizaje. ¿Ok? Entonces, eso es lo fundamental, que dentro de lo que es las condiciones particulares que van teniendo nuestros estudiantes, ¿no? Nosotros buscamos que el aula se vuelva más, el trabajo del aula se vuelva mucho más enriquecedora, pero el buscar que sea más enriquecedora también implica que hay mucha más exigencia, mucho más desafío, ¿ok? Entonces, el abordaje a las necesidades educativas especiales, como les decía, en parte del objetivo, tiene que ver con esta mirada de humanista también, ¿no? Pero también hay que cuidar dentro del trabajo, hay que cuidar la atención que se hace a estas condiciones para poder lograr el objetivo que es que aprendan, que progresen en su aprendizaje. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de discapacidad,
va más allá del término, va más allá de la idea que podamos tener que sea una incapacidad física, ¿no? Muchas veces la incapacidad o la discapacidad está en la parte que no se nota, que es la parte intelectual, ¿no? Que solamente la vamos a evidenciar cuando nosotros enfrentamos quizás al estudiante a información o a conocimiento que se le hace difícil de poder asimilar. Y también esta discapacidad se va a observar también en algunos aspectos emocionales o sociales. ¿Bien? Entonces, dentro de la clasificación de las necesidades educativas, hay que entender que hay situaciones o hay barreras que se pueden superar con el trabajo, con el abordaje que se hace dentro de escuela. Pero también en muchas de las situaciones estas barreras se superan con la ayuda o con el trabajo interdisciplinario, es decir, con el trabajo que vamos a, o con el apoyo del profesional, por ejemplo, del logopeda o del psicólogo o del terapeuta ocupacional o de repente con apoyo de un terapeuta conductual. Entonces, depende mucho de la condición y depende mucho del trabajo adicional, porque como ya vimos en la sesión anterior, en cuanto al trabajo que se hace en la escuela de parte del psicólogo educativo, es, eh, tiene algunas limitaciones. Por lo tanto, sí se requiere atender estas necesidades educativas por la parte clínica o por la parte terapéutica y el abordaje o las modificaciones que podemos hacer dentro de aula. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con estos conceptos, ¿ok? Ya hemos visto un poquito de qué son las necesidades educativas con esta pequeña introducción, pero ahorita vamos a diferenciarlo de lo que son las diferencias individuales. Muy bien. Una pregunta personal, ¿ok? ¿Ustedes consideran que aprenden igual o en su época estudiantil se han dado cuenta si es que aprenden igual que los demás, al mismo ritmo, aprenden de la misma manera que los demás compañeros o identificaron que tienen una manera distinta de aprender? ¿Ok? ¿Y de qué manera aprenden? Ustedes, personalmente, ¿no? ¿De qué manera aprenden? ¿Ya? ¿De qué manera? ¿Cómo aprenden? De repente, alguno de ustedes necesita un estilo que sea mucho más visual, mucho más de ejercer, de practicar, de hacerlo, de que sea más manipulativo. De repente, alguno de ustedes le gusta que les cuenten las cosas, es decir, primero que le expliquen y luego recurren a la lectura individual, a la lectura o al aprendizaje individual, ¿no? Me refiero a eso. ¿Cómo es que aprenden ustedes? Algunos, por ejemplo, necesitan dibujar lo que están leyendo, ¿no? Yo en la universidad tenía una compañera que cuando le pedíamos apuntes decía, pero yo dibujo, no van a entender. Y dice, a ver, muéstranos. Y sí, ella dibujaba, o sea, hacía algunos pequeños apuntes, pero tenía que dibujar, su toma de apuntes era particular, ¿no?
dibujaba mucho, hacía anotaciones puntuales, ¿no? Y después ella tenía un espacio de tiempo donde estudiaba individualmente, ¿no? Leía más información de lo que había captado, lo que había llamado su atención en el momento, y con eso reforzaba lo que había aprendido. Entonces, no todos aprenden de la misma manera, ¿no? Ustedes me dicen, aprendo distinto, a mí me gusta ser más didáctico, a ver qué más me dicen por acá. Ya, por ejemplo, hay personas que leen en voz alta, ¿no? Hay otras que leen en voz baja. Es decir, que a algunas les gusta aprender de manera auditiva y a las otras de manera visual, ¿verdad? Entonces, hay distintas formas de aprender. Las diferencias individuales hacen referencia a esto, a la forma en cómo cada persona aprende, cómo pensamos, cómo sentimos y cómo nos vamos desarrollando. Y esto es una manera única, ¿ya? Es particular. En las diferencias individuales hay que considerar mucho lo que es el ritmo de aprendizaje, ¿no? Hay algunos que la captan así, en el aire, como digo yo, ¿no? Son muy rápidos para deducir. En cambio, hay otros estudiantes que necesitan un poco más de tiempo para poder entenderlo, incluso de practicar y practicar para que se pueda dar este aprendizaje así, este, como de, como de descubrimiento, ¿no? Hay otros que son mucho más visuales, más auditivos, más kinestésicos, más de moverse, ¿no? Y también aquí implica mucho o tiene que ver, tiene que tallar eh, la cultura, la motivación, las características personales. Entonces, en las diferencias individuales las definimos como estas particularidades, ¿ok? Particularidades sobre todo en la forma en la que va creando su estilo de aprendizaje, las habilidades que vamos teniendo también o que vamos desarrollando nosotros, ¿ok? Entonces, para las diferencias individuales, vamos a ver estos aspectos que tenemos que considerar. ¿Muy bien? Ya está. Sí se ve, ¿verdad? Ah, ahí está. Creo que ahí. Ya está. Perfecto. Entonces, en las diferencias individuales hay que ver el estilo de aprendizaje. ¿Y cuáles son esos estilos de aprendizaje? O sea, ¿qué estilos de aprendizajes conocemos? ¿Han hecho alguna vez ustedes o han identificado alguna vez el estilo de aprendizaje? ¿Sí? ¿Han visto de qué forma se aprende? Ujú. ¿O de qué manera cada uno prefiere aprender? ¿Conocen un poquito de eso? Muy bien, mire, los estilos de aprendizaje tienen que ver con como la manera en que cada uno de nosotros prefiere aprender, ¿ok? O procesar la información. Entonces, em, el concepto de estilos de aprendizaje ha sido popularizado, ¿no? Respecto en la educación, pero sí es importante que nosotros lo conozcamos, pero o lo enfrentemos y lo miremos de manera más crítica, ¿ok? En cuanto a los estilos de aprendizajes, son la preferencia individual que tenemos las personas o que tiene cada uno de los estudiantes para poder captar, para poder procesar y sobre todo para retener la información o memorizar, ¿ok? No hay una sola manera que se pueda dar para aprender, sino es esta manera en cómo me siento o cómo se siente mi estudiante más cómodo en aprender. Esta comodidad tiene que ver con la motivación que también tenga para poder hacerlo. Bien, entonces, por ejemplo, tengo un caso de unos estudiantes que no les gustan mucho las matemáticas, ¿no?
Y cuando le toca estos cursos, o cuando les tocan los cursos derivados de las matemáticas, lógica, geometría, aritmética, les toca, por ejemplo, trigonometría, sienten cierta ansiedad, ¿no? Comienzan a somatizar, decir, me duele la cabeza, me duele el estómago, quiero ir al baño. Las salidas frecuentes al baño son más habituales, ¿no? Entonces, hay que ver aquí cómo es que esta persona procesa. O sea, se está haciendo incómodo el poder estudiar estos temas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los estilos de aprendizaje, yo tengo que considerar también esta forma que se le haga mucho más sencilla o motivadora de estudiar, porque si no hay motivación, o sea, si no hay ganas de, hay muy poca capacidad de atención que se va a dirigir. Y si hay muy poca capacidad de atención, hay muy poca concentración y esto implica que no se produzca el aprendizaje, que no se aprenda. ¿Ok? Entonces, las diferencias individuales respecto al estilo de aprendizaje tiene que ver a esta forma en que a mí, como persona, se me hace más cómodo aprender, ¿ok? De una manera más divertida de repente, de una manera mucho más estructurada quizás. Entonces, hay varios modelos de aprendizaje, ¿no? Hay, por ejemplo, el modelo BARC, se llama BARK, que es uno de los modelos que clasifica el aprendizaje por lo sensorial, ¿no? ¿Por qué se te hace a ti más fácil aprender? Por ejemplo, que puede ser el visual, que puede ser el auditivo, que puede ser la lectura o la escritura, el que pueda ser moviéndose, ¿no? Ustedes de repente se habrán chocado con personas que estudian caminando de un lado a otro o estudian haciendo eh, círculos, líneas y aprenden más, ¿no? Entonces, esto hay que observar, cómo es que aprenden mis estudiantes. Y si es bueno conocer un poquito de estos modelos de aprendizaje para poder proponer estrategias o sobre todo para poder implementar estrategias dentro del aula, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un alumno o tenemos alumnos que son mucho más visuales, entonces estos alumnos van a aprender con imágenes, van a aprender con mapas, con esquemas. Por lo tanto, la estrategia que podemos implementar dentro del aula es utilizar diagramas, utilizar mapas mentales, utilizar mapas, cuadros sinópticos, por ejemplo, sistema de aprendizaje por colores. Entonces, esto es el entender cuál es su estilo de aprendizaje para poder utilizar estrategias. ¿Okay? Aunque muchas veces en el aula nosotros lo que hacemos es utilizar estas estrategias, como les he mencionado, de los debates, de los mapas o mapas mentales o cuadros sinópticos, ¿no? De los resúmenes. Entonces, se utilizan porque capta a todo el universo que tenga dentro del aula, ¿no? Entonces, el segundo aspecto que hay que considerar es el ritmo de desarrollo. Entonces, la velocidad con que aprenden. Como les decía, hay chicos o hay estudiantes que aprenden mucho más rápido, ¿no? Es como que en el aire las agarran las ideas y las pueden deducir. Y hay otros muchachos que hay que explicarles mucho más, ¿no? A veces me ha ocurrido también, ¿no? Cuando estudio, yo a veces digo, no, esto se está haciendo difícil y necesito que con manzanitas me expliquen. Es decir, que me lo hagan mucho más digerida la información, que me expliquen con mucho más casos para poder captar. Y es que es así, hay temas que se nos hacen mucho más difíciles y eso no tiene que ver con que yo tenga alguna dificultad, sino que es por el ritmo con el que se va aprendiendo, ¿no? Y a más edad, mucho más lento el aprendizaje. ¿Listo? Entonces, otro de los aspectos que hay que mirar es también estas habilidades. ¿Qué habilidades tiene mi estudiante? ¿Ok? Su, su capacidad de memoria. Hay estudiantes, por ejemplo, que tienen desarrollada la memoria fotográfica, ¿no? Y
rapidito las captan o recuerdan mucho más rápido, entonces su capacidad de evocación de información es mucho más rápida. Hay otros que son mucho más analíticos, por ejemplo, otros que son mucho más creativos, entonces tienen mucho más facilidad para resolver problemas, para abordar temas de distintas perspectivas. Entonces, estas diferencias como de dónde vienen, las características personales, o sea, tu personalidad, la motivación, ¿no? Cuáles son los intereses, cuáles son los gustos, van a ser partícipes en cuanto a estas diferencias individuales. Muy bien. ¿Qué le gusta a mi estudiante? Por ejemplo, ahora está mucho en boga, ¿no? De los chicos, estos temas como los juegos del brain rot o Minecraft o ¿cómo se llama este otro juego que se me olvida? Roblox, por ejemplo, ¿no? Que son otras plataformas con las que juega. Entonces, a veces nosotros como adultos nos ponemos una barrera para poder entender qué es lo que consumen mis estudiantes, ¿no? Pero una de las estrategias que particularmente me ha funcionado es el poder entender qué es lo que consumen y cómo aprenden, es el poder ver que juegan, ¿no? Sentarme a mirar, a conversar, de repente hasta jugar lo que ellos juegan. Me refiero a videojuegos o a juegos por Poki, creo que se llama la paginita. Es poder entender también qué es lo que miran y de esto que consumen, cómo lo puedo utilizar como estrategia para mi aula, ¿no? Entonces, el entender los intereses, las pasiones, el escuchar qué hablan los muchachos, de qué juegan diariamente, me hace también poder entender cuáles son sus, sus gustos, ¿no? Y con esto o a través de esto poder incrementar la motivación, poder incrementar el compromiso. Una clase que que ustedes como docentes de repente puedan estructurar con el tema de Minecraft, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo puedo usar Minecraft? Matemáticas, geometría, ¿no? Entonces, esto ayuda a que los chicos digan, oye, ¿cómo es que las matemáticas están involucradas en estas cosas del diario, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, una vez me gustó una clase, que había visto una clase modelo de una docente, había utilizado temática de este dibujito Pocoyo, no sé si lo han visto, lo había utilizado estos esquemas para enseñar matemática, ¿no? Y yo decía, ¿cómo ha logrado mirar las matemáticas? ¿Cómo ha logrado mirar a través de un dibujo? Entonces, y les enseñaba a niños pequeñitos, ¿no? De primer grado y segundo grado. Entonces decía, ellos han visto Pocoyo, es un dibujo ya de años, y pues están familiarizados con esto. Entonces, vamos a utilizó esa temática para poder enseñar una clase modelo para poder obtener un trabajo, ¿no? Entonces, esa perspectiva es interesante. ¿Por qué? Porque toma en cuenta lo que los chicos consumen, lo que los estudiantes han mirado, y a través de eso lo lleva a su aula para que el aprendizaje tenga más significancia. ¿Ok? Ya habíamos visto en la clase anterior un poquito esto de la interacción social, ¿verdad? Entonces, para el docente sí es importante que se pueda fomentar estas oportunidades en las que ellos puedan interactuar. Los trabajos en grupos, por ejemplo, ayudan a que esta interacción social se pueda dar. El discutir algún tema en clase, como les mostraba la clase anterior, ¿no? Si yo quiero enseñarles acerca de un tema en específico, por ejemplo, las plantas, ¿cómo hago para llegar? Busco preguntas abiertas, veo cuáles las ideas que tienen mis estudiantes, busco que ellos también experimenten la clase
Entonces, a partir de eso, yo puedo discutir situaciones dentro del aula, ¿no? Para que ellos puedan participar con sus preferencias. Y esto lo hacen en la mayoría de clases, ¿ok? Lanzan preguntas, buscamos que los estudiantes vayan participando, abrimos una pequeña discusión. Entonces, esto también les permite a que ellos puedan expresarse o buscar distintas formas en cómo puedan comunicarse. Y aquí vamos llegando a lo que es ya lo que es la definición de necesidades educativas y las diferencias individuales. Ay, no sé por qué no baja esto. Muy bien. Entonces, en las necesidades específicas son estas cositas puntuales que de repente yo tengo o debo tomar en cuenta dentro del aula, ¿no? Puede ser por alguna situación transitoria o puede ser por alguna identificación de alguna condición del estudiante, ¿no? Por ejemplo, situación transitoria puede ser cuando el estudiante está atravesando por unas dificultades personales en el hogar, ¿no? Por crianza, por separación, por duelo, cambios. Entonces, esto es una necesidad específica, es transitoria. De repente tuvo algún accidente, tiene una dificultad visual, es transitoria, es momentánea, eso hay que atender, ¿verdad? De repente tengo un estudiante que tiene dificultades auditivas, es transitorio, una infección, un golpe, una lesión, y es una condición médica que va a superarse, ¿no? Con tiempo, pero que yo debo abordar esa, o tener en cuenta esa condición que está pasando en mi estudiante o en mis estudiantes. Esto me lleva a lo que son las necesidades especiales. Entonces, estas necesidades especiales tienen que ver ya más con la discapacidad, ¿ok? Puede ser de aprendizaje, puede ser una discapacidad sensorial o puede ser una necesidad de atención médica, ¿no? Que yo debo tomar en cuenta. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Preguntas. Si no hay preguntas, para continuar, ¿sí? Bueno, aquí ya les había hablado un poquito de lo que son estos estilos de aprendizaje, pero sobre todo hay que conocer, ¿no? ¿Qué estilos de aprendizaje? Yo les he puesto ahí el estilo VAR, que puede ser visual, auditivo, kinestésico, ¿no? Puede ser un aprendizaje más analítico, lógico, el aprendizaje solitario, que está llevado por la lectura y la escritura, que es el que más se utiliza, pero también hay otros tipos de aprendizajes como el COLF, ¿no? Que es un aprendizaje más de experimentar, ¿no? De vivir las situaciones, de ir a la práctica. Entonces, esto es basado más o menos en el aprendizaje que nos mostraba por descubrimiento, que les mostraba en la teoría la clase pasada. Entonces, es esto, que tenga una experiencia concreta, que se pueda observar la situación, ¿para qué? Para pensar en ella, ¿no? Y luego hacer una conceptualización, entender lo que está sucediendo, como que la teoría, ¿no? O detrás de la teoría, para luego pasar a la experimentación, que es aplicar lo aprendido. Entonces, este estilo de aprendizaje, que es el COL, es un estilo que ayuda a que el estudiante aprenda participando y experimentando, ¿no? Y sobre todo que observe antes de actuar, ¿no? Es que es más reflexivo. Yo pienso, observo y pienso antes de comentar o actuar. Y en la parte teórica me ayuda a que ellos puedan formar la idea, armar el concepto, ¿no? Hacerlo que sus propias palabras, ellos expresen lo que van experimentando.
para luego este concepto que ya el maestro refuerza con la teoría, se pueda implementar, ¿no? Practicarlo, probar en qué cosas yo puedo incluir esto que aprendí. Entonces, en el aula, durante la forma en cómo se van gestionando o diseñando las clases, utilizamos todos estos estilos. ¿Por qué los utilizamos? Porque debemos ir viendo o debemos ir trabajando las estrategias para llegar, ¿no? Llegar al estudiante. Muy bien, hasta aquí. ¿Preguntas? Si no, vamos avanzando. Muy bien, ¿alguien que me ayude, por favor, a leer esta partecita? Mientras tomo un poquito de agua. Muy bien, gracias, Cintia. Si le permiten el micrófono, por favor. Sí, ya se encuentra habilitada, ciudad. Gracias. Gracias. Necesidades educativas. Educación inclusiva. Según la normativa peruana, se considera que un estudiante tiene necesidades educativas especiales cuando presenta limitaciones o discapacidades que requieren ajustes o apoyos adicionales para su plena participación y desarrollo en el proceso educativo. Muy bien. Desde el país, gracias. Desde donde ustedes se conecten del país del que pertenecen, también deben tener alguna normativa que regula, ¿no? Que regula el atender las necesidades educativas y de incluirlas dentro de la educación básica regular. En el Perú, esta norma, ay, ¿por qué no baja? Ya está. En el Perú, esta norma la ley es la 28044. ¿Qué dice la ley 28044? Dice que hay una gama amplia que se van a considerar dentro de las necesidades educativas especiales. ¿Ok? Estas necesidades educativas especiales que pueden ser incluidas dentro de la educación básica regular son algunas discapacidades físicas, que pueda tener de repente alguna limitación en la movilidad o en el control motor. Pueden también se consideran estudiantes en necesidades educativas especiales cuando tienen alguna dificultad sensorial. Por ejemplo, pérdida de la audición o alguna dificultad visual. También hay discapacidades cognitivas como discapacidad intelectual, dificultades en el aprendizaje, ¿no? Como la dislexia, la dislalia, la discalculia, que son las dificultades de aprendizaje, o también dificultades en el procesamiento de la información. En cuanto, el cuarto son los trastornos del espectro autista, ¿ok? Entonces, todo lo que se considere TEA, que son condiciones que afectan las habilidades comunicativas y sociales. Y el quinto es el síndrome de Down, que no lo he colocado allí, se me ha pasado. Síndrome de Down, que está considerado también dentro dentro del enfoque inclusivo y las necesidades educativas transitorias. ¿Ok? Entonces, estas necesidades o estas condiciones requieren una atención especial o específica dentro del aula. ¿Okay? ¿Hasta qué grado o de qué nivel, digámoslo así, se permiten incluirlos dentro de la básica regular? Hay ciertas condiciones o ciertos parámetros que deben cumplirse para que el niño pueda ser considerado dentro de las escuelas regulares, ¿ok? Porque hay escuelas que son específicas, ¿no? Que atienden estas necesidades educativas especiales, ¿ok? Por ejemplo, si yo tengo, o hay el caso de niños que tienen discapacidad intelectual severa, no los puedo tener en la escuela básica regular. Deben ir o deben educársele
o se le debe atender de acuerdo a la condición que tiene, ¿no? Moderada, ¿ya? Porque la severa no se educa, se hacen atenciones dentro del hogar o visitas dentro del hogar, porque la misma condición, a veces física, a veces intelectual, no permite la educación, ¿no? No permite que se le pueda incluir en el proceso educativo. Pero si es de repente una discapacidad, por ejemplo, tiene síndrome de Down y esta condición tiene una comorbilidad que puede ser, por ejemplo, discapacidad intelectual, ¿no? Moderada, entonces no se puede incluir dentro de la educación básica regular. Si solo tiene síndrome de Down, no hay otra comorbilidad, sí se incluye dentro de la educación básica regular. Entonces, hay ciertos parámetros que hay que tener en cuenta, pero lo que sí vamos a ver, o lo que les voy a explicar, es casos que sí se incluyen en la educación básica regular, ¿ok? En las escuelas regulares, no es en la educación básica especial. En el Perú hay, digámoslo así, como 3 tipos de escolarización. Educación básica regular, que son niños que están en la etapa educativa normal, ¿no? Que cumplen la edad como para estar en la básica regular. EBE, que es la educación básica especial, que ya son centros especializados que atienden, por ejemplo, o que enseñan discapacidades sensoriales, ¿no? Si son auditivas, si son visuales, entonces son puntuales que implementan que educan de acuerdo a estas condiciones, ¿no? También tenemos la EVA, que es la educación básica alternativa, que está dirigido más que todo a por la edad, ¿no? A las personas que no se han escolarizado, que desean culminar su educación, pero que están fuera del rango de edad que se permite en la básica regular. Entonces, las necesidades educativas especiales se atienden en la educación básica regular y en la educación básica especial. Muy bien. Entonces, lo que les voy a mostrar es netamente en lo que es básica regular. ¿Listo? Se ha desarrollado en este nivel educativo. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Tienen alguna pregunta? Hola. ¿Preguntas? Wendy, mira si está cerrado. Ya. María, te voy a silenciar. Ya está. Muy bien, claro, entonces hasta ahora. Muy bien, en cuanto a las discapacidades que están consideradas dentro del desarrollo, es decir, de los primeros años sobre todo, vamos a encontrar o se les conoce a estas discapacidades como las afecciones crónicas, ¿no? Que van a afectar el desarrollo físico, el desarrollo cognitivo intelectual, el desarrollo emocional o social. Entonces, ¿esta situación puede impactar significativamente en el aprendizaje? Sí. Va a impactar la forma en cómo los chicos aprenden y sobre todo cómo se adaptan a la escuela. Esto implica que dentro de la forma o dentro del diseño curricular se tengan que hacer algunas adaptaciones para poder atender estas demandas cotidianas. ¿Ok? Muchas escuelas que son escuelas, les dicen o se hacen conocer como escuelas inclusivas, hacen esto, ¿no? El Estado provee mediante un programa que es el SAE, provee profesionales que se encargan de hacer las evaluaciones de los estudiantes que se identifican como con necesidades educativas o que se tiene la sospecha
¿ok? Entonces, se ayuda a hacer la evaluación de estas situaciones, de estas condiciones, para poder identificar si es que hay o no una necesidad educativa o solamente hay una diferencia individual. Muy bien, las diferencias individuales, como les digo, las abarcamos generalmente, o sea, sí se atienden dentro del aula, solo que el docente tiene que estar atento a cuál es la forma en cómo mis estudiantes o los estudiantes van aprendiendo, su estilo de aprendizaje, su ritmo de aprendizaje, las condiciones que tiene cada estudiante, las habilidades que va mostrando cada estudiante. Muy bien. En cambio, cuando hablamos de necesidades educativas especiales específicamente, sí hay que entender no solo lo que tiene el estudiante, sino también de qué trata la condición. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver ahorita son estas dificultades que las conocemos como el trastornos del espectro autista, que están dentro del grupo de los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, los trastornos del neurodesarrollo son condiciones que van a afectar, digamos, el sistema nervioso, ¿ya? Durante el tiempo que se va desarrollando. Va a afectar este sistema y que va a derivar o que va a impactar en la forma en cómo aprende el estudiante, cómo se comporta, cuál es el lenguaje, ¿no? Entonces, los trastornos del neurodesarrollo vamos a encontrar nosotros el impacto en funciones de aprendizaje, conducta, lenguaje, atención y socialización. Estas condiciones son comunes en la etapa escolar, ¿ok? Y sí es importante identificarlas, que esta es labor del docente y labor del psicólogo, son importantes identificarlas para poder atenderlas, ¿ok? Para poder abordarlas. Permítanme un ratito para... Ya está. Estaba molestando un poquito la luz del brillo de la compu y vamos a ver ahorita, ¿listo? Una de estas condiciones que se incluye dentro de lo que son los trastornos del neurodesarrollo es el autismo, ¿ok? El trastorno del espectro autista o los niños TEA, como se les conoce, tiene sus características principales están en esta dificultad que tienen en la comunicación, ¿ok? Social, de repente, estas dificultades que tienen incluso en la conducta. ¿Por qué? Porque tienen patrones repetitivos, a veces se muestra con hipersensibilidad sensorial. Entonces, en el aula vamos a ver, por ejemplo, o lo vamos a identificar en los primeros años como con niños que tienen retraso en el lenguaje, por ejemplo, o que evitan el contacto físico, o que de repente en el aula van teniendo conducta estereotipada, caminan de puntillas, el aleteo, el balanceo, la hipersensibilidad a subidas y bajadas de ruido dentro del aula, su incapacidad de poder reestructurarse ante un cambio de rutina. Entonces, así las vamos a identificar en el aula, ¿ok? ¿Qué podemos hacer? Si es que tenemos en el aula un niño que tiene características así, no está diagnosticado con TEA, tampoco se tenía sospechas de, pero que ya en la etapa escolar o en la escolarización se van notando estos patrones o estas conductas, ¿ok? Por eso es importante que cuando dentro del aula nosotros identificamos alguna de estas características, podamos reportarlas. ¿Por qué? Para que se haga la evaluación. Pero, aquí viene el pero, en muchos casos o digamos que en muchas situaciones, los padres o los cuidadores se resisten mucho a aceptar que su hijo pueda tener diferencias, ¿no? Entonces, aquí hay que tener un poco más de sensibilidad al poder expresar a los padres estas características que nosotros dentro de aula vamos observando. ¿Listo?
Distinto cuando ya el padre viene con un diagnóstico y te dice, no, mira, mi niño es autista y bueno, está en terapia, las terapeutas trabajan de esta forma, te tengo que poner en contacto con sus terapeutas, porque el trabajo que vamos haciendo dentro del abordaje clínico también se tiene que replicar dentro de aula. Perfecto. Allí todo funciona de maravilla, pero la dificultad la encontramos cuando no tenemos diagnóstico y cuando hay resistencia por parte de los padres a poder acudir a una evaluación, y sobre todo porque como no sabemos cuáles son las dificultades del niño, se nos hace difícil dentro de aula poder atenderlas. ¿Ok? Pero no todo está perdido. Entonces, en la escuela tenemos al psicólogo educativo. Puede trabajar con los padres para poder ser el puente, ¿no? Como veíamos en la primera clase, hacer de puente entre la escuela y la familia, para poder explicar cuáles son las condiciones o cuáles son los indicadores que nos hacen creer o nos hacen pensar, sospechar de que puede haber una dificultad en cuanto al desarrollo neurológico de su niño, ¿no? Y sensibiliza explicando cuál es la importancia de un diagnóstico temprano, ya sea para descartar o ya sea para verificar la sospecha. ¿Por qué? Porque como son trastornos del neurodesarrollo, si hay mayor o si hay atención o si hay intervención temprana, es mayor la probabilidad de que los niños puedan no revertir la condición, sino que puedan trabajar en estas habilidades que están deficientes para poder adaptarse al ritmo educativo, ¿no? Entonces, esto es importante de tener siempre en cuenta. Si ustedes como auxiliares de docente o como docente o como psicólogo dentro del aula, quiere abordar esta situación, no vaya y diga, oye, tu hijo es autista. No, eso es ya dar un diagnóstico. Hay que tener mucho cuidado en la forma en cómo nosotros expresamos las particularidades que vamos observando en los niños, ¿ok? Siempre en condicional, siempre buscando evitar poner la etiqueta, pero sí hablando con el padre o tratando de sensibilizar la importancia de la revisión, ¿ok? No porque nosotros como docente o dentro de aula no podamos hacer nada, sino porque es importante conocer cuál es la condición para ajustar las estrategias dentro de aula, ¿ok? Esa es una mirada más sensible de abordar con los padres para ayudar a esa resistencia que podemos tener ante la situación. ¿Listo? Ahora, dentro del aula, yo ya tengo casos de que son diagnosticados con esto. ¿Cómo los voy a atender o cómo los voy a trabajar? Tranquilos. Aquí en unos 10 a 15 minutitos vamos a empezar a ver estos casos y cómo dentro de aula vamos a poder abordarlos, ¿ok? ¿Estamos? Ya que están muy preguntones hoy. Ay, por acá. Muy bien. Vamos a ver ahorita lo que es otro de las condiciones. Ay, perdón. Muy bien. Otro de los trastornos más comunes o de las condiciones más comunes que encontramos en el aula, ¿ok? El trastorno de déficit de atención e hiperactividad también es un trastorno que está incluido dentro del trastorno del neurodesarrollo, pero que no necesariamente está incluido como una necesidad educativa especial. A ver, ¿cómo es esto? Como les expliqué, según la normativa, hay ciertas condiciones, o según la ley, hay ciertas condiciones que se considera como inclusivo o como, como necesidad educativa especial. Pero el trastorno de déficit de atención con hiperactividad
no se considera una necesidad educativa especial, solo un abordaje individual que se tiene que hacer, ¿ok? Para atender la necesidad educativa. Pero dentro del aula sí exige una adaptación curricular para poder trabajar esta condición. Y también exige que se pueda hacer un trabajo a la par con terapia particular y el abordaje que se hace en la escuela. Muy bien. El trastorno de déficit de atención con hiperactividad, nosotros vamos a reconocer estas características principales, ¿no? Por ejemplo, hay periodos de inatención muy largos, hay demasiada hiperactividad, o sea, demasiado movimiento del niño, impulsividad, ¿ok? Vamos a observar conducta desadaptativa. Por ejemplo, que el niño interrumpa a sus compañeros, tienda a pulular dentro del aula, tenga incluso el habla sea como que dice las cosas, suelta las cosas tal cual, ¿no? Entonces, el trastorno de déficit de atención, como les digo, se identifica por este patrón persistente de inatención, sobre todo allí, ¿no? Hiperactividad e inatención. Yo les pongo ahí un niño que está brincando, saltando, sí, es que así es como si tuviera un resorte el pequeño o la pequeña y comienza a tener mucho movimiento físico, que es distinto, ¿ya? Que es distinto. Lo que pasa es que la hiperactividad nosotros la hemos entendido de manera distinta, ¿ya? Algunos dicen que el niño que se mueve mucho es hiperactivo y eso es porque es malo. No necesariamente. Y es que hay que entender que la hiperactividad y la impulsividad sí son manifestaciones distintas dentro del trastorno de déficit de atención, ¿ok? Porque, por ejemplo, la hiperactividad la vamos a entender o la entendemos como esta capacidad constante de estarse moviendo, hablando, cogiendo algo o haciendo algo. ¿Ok? Es una necesidad constante, pero que se puede ser controlada. En cambio, la impulsividad es la dificultad de controlar impulsos, ¿no? La persona actúa sin pensar. Es como, por ejemplo, yo encontraba niños que están de repente jugando y para jalarle el pelo. Y tú dices, ¿pero por qué le jalaste el pelo? No sé. O de repente te tiró algo, o de repente el niño se lanza, ¿no? No mide el peligro, se lanza, actúa por impulso. Entonces, no va pensando y cuando nosotros tratamos de identificar por qué lo hace, no encuentra una razón de. Entonces, eso es la impulsividad. En cambio, lo observamos nosotros como, por ejemplo, que el niño interrumpa, ¿no? Estás haciéndole una pregunta y antes de que termines la pregunta, él ya está interrumpiendo para tratar de responder. Y responde cosas que a veces no tienen hilación con lo preguntado. ¿Por qué? Porque esa es su capacidad, su impulsividad. O a veces interrumpe, no sigue el hilo conversacional porque va a hablar de lo que a él le agrada, de lo que a él le gusta, ¿no? Y esto lo notamos dentro de estos primeros años. 3 años, 4 años, 5 años, lo vamos a notar. Sobre todo vamos a notar, eso es la impulsividad, sobre todo vamos a notar esta dificultad para aprender en primer, segundo y tercer año porque el niño no logra avanzar en sus habilidades académicas, ¿no? No logra avanzar, no despega. Entonces, aquí vamos a entender que él tiene dificultad, que todo esto de la impulsividad, de la hiperactividad, genera esta dificultad para que pueda aprender. Otra de las características que vamos a notar es que los niños en la impulsividad no esperan turno, ¿ok? Se lanzan. Estás haciendo un juego, por ejemplo, de que los niños, yo siempre hago este juego, ¿no? Con los chicos para ir viendo quiénes van aprendiendo con facilidad cuando se les enseña a esperar turnos y quiénes se lanzan, se meten, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongo como un balón y digo, ya, ok, salten aquí al balón. Vamos a hacer cola, esperamos turno y terminas tu turno y vas al último y así vamos avanzando. Y hay niños que, por ejemplo, estás jugando
y en vez de irse al último que le corresponde, se meten entre los demás compañeros, ¿no? Entonces tú vas observando, ok, vas evaluando si es que en realidad es por una falta de control en su comportamiento o porque hay un exceso de actividad física, ¿ok? Es un exceso de actividad física, entonces enseñándole, lo regulamos, lo aprende y ya está. Pero si es una falta de control, o sea, siempre lo hace y no es solamente para el juego, eso es para, por ejemplo, comer loncheras, es para salir a recreo, es para querer participar en aula. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta de esta impulsividad o de esta hiperactividad, ¿ya? Pero la atención, ¿ya? La atención sí nos vamos a a identificar porque suele perder digamos así, suele perder el foco o la importancia de lo que de lo que estamos enseñándole o diciéndole, ¿no? Por ejemplo, lo mandas a hacer alguna actividad individual, ¿no? Decir, muy bien, quiere ir al baño. Ya te dice el niño, ok, muy bien, ya está en edad en que puede ir solo, vaya al baño. Y de repente ves que se tardó, ¿no? Ya van 2 minutos, 3 minutos y no regresa del baño. Y lo encuentras, por ejemplo, en el patio de juegos corriendo, o lo encuentras distraído mirando algún animalito en el jardín, algún bichito. Y, y le dices, ¿y no ibas al baño? Sí, sí. O de repente hasta ya lo encuentras orinadito, ¿no? Entonces, se distraen rápidamente, no tienen esta capacidad o este foco de hacer la actividad por la que van, ¿no? Muchas veces en la casa lo detectamos así, lo mandas a lavarse los dientes y el niño se puso a jugar con el agua, de repente está bajando la palanca del inodoro, descargando el inodoro, ya se entretuvo con cualquier otra cosa menos al trabajo que tú le diste. O tiende a perder como que la mirada, ¿no? O sea, tú estás hablando y de pronto él está así perdido en sus pensamientos. Entonces, hay ciertas características que nos va dando como alertas para identificar si es que hay estas dificultades atencionales y sobre todo este comportamiento hiperactivo impulsivo. ¿Está? ¿Hasta aquí vamos bien? Listo. ¿No hay preguntas? ¿O sí? ¿Todo claro? Ok. Va bien. Entonces, en cuanto a estas dificultades, que son los trastornos del desarrollo intelectual, esto está, digamos que así, se caracteriza por las limitaciones respecto a cómo aprende el funcionamiento intelectual, ¿ok? Y la conducta también. Entonces, no es solo lo intelectual, no es solo el que no aprende, sino también el comportamiento adaptativo. Entonces, nosotros, por ejemplo, lo vamos a notar en el aula cuando el estudiante necesita mucho más tiempo y sobre todo apoyo para comprender las instrucciones. O sea, son instrucciones sencillas o de repente muchas instrucciones en una y al niño le cuesta, ¿no? Le cuesta comprender. Y estas instrucciones pueden ser incluso en actividades cotidianas, ¿no? El vestirse, puede ser el organizar una mochila, por ejemplo, en realizar operaciones, en el aprender a leer o escribir. Entonces, vamos notando aquí estas limitaciones significativas, ¿ya? Pero para estar seguros de que hay una limitación, de que hay una dificultad, se debe realizar sí o sí un diagnóstico, un descarte, ¿no? Mayormente para identificar estas condiciones se utilizan pruebas de coeficiente intelectual o pruebas de inteligencia y aparte con pruebas de conducta adaptativa para entender cuáles son las limitaciones, ¿ok?
Una vez que se encuentran estas limitaciones, se hace el abordaje terapéutico y también se informa a la escuela para que en la escuela puedan seguir trabajando estas áreas en las que requiere mayor atención, pero que el abordaje o que el trabajo, que el problema, que el nivel que se le exige se reduce. ¿Ok? Vamos de menitos, bien menitos, más sencillo. O sea, trabajamos el mismo concepto, pero lo trabajamos con un nivel mucho más sencillo. ¿Ok? Mucho más bajo. Mismo tema, pero vamos haciendo esta diferenciación respecto a la exigencia o respecto al nivel con el que se le va a abordar el tema. Jessica, las limitaciones educativas o las limitaciones intelectuales se logran salir de estas, se logran cambiar. Hay bastante trabajo de por medio, ¿ok? Paciencia, trabajo, y también depende mucho de la condición o el nivel intelectual y la estimulación que se pueda tener. No he visto casos todavía, pero conozco de muchas experiencias, ¿ok? De chicos que han tenido dificultades o limitaciones educativas, pero que han logrado llegar a la universidad, por ejemplo. También haciendo mucho esfuerzo, mucha terapia de por medio para poder llegar allí, pero sí se puede, ¿ok? También hay muchachos que tienen o personas que tienen estas limitaciones intelectuales y que han logrado aprender oficios o han logrado aprender emprender algún negocio, alguna situación, y que de eso se valen. Entonces, no necesariamente porque tengan una limitación intelectual implica que no van a poder aprender o hacer cosas, sí, sino que hay que ver en qué áreas son las que tienen mayor dificultad para potenciarlas, para estimularlas, y las áreas que están en un nivel promedio o rasgando el promedio, poder también estimularlas para poder alcanzar el potencial. ¿Ok? Entonces, trastorno intelectual, importante, sí o sí, evaluación. Sí o sí. Aquí no es que, como en TEA, no sé, voy a resistirme, igual van a encontrar resistencias, pero sí o sí es importante la evaluación para poder hacer los ajustes académicos. ¿Ok? Muy bien. Voy avanzando. Muy bien. En cuanto a los trastornos del lenguaje, ¿ok? Estos se consideran como, bueno, ya en el DSM-5 y en el CIE-11, que ya están, en algunos países lo están utilizando, se les considera ya no como trastornos del lenguaje, sino como trastornos del desarrollo y de la coordinación, ¿no? Perdón, como trastornos del desarrollo. En estos trastornos del desarrollo están los trastornos del lenguaje y trastornos de coordinación. En los trastornos del lenguaje lo vamos a notar o se van a identificar porque hay una alteración o hay un retraso que es muy significativo en la evolución del lenguaje. Este problema del lenguaje puede darse en digámoslo así, en dos aspectos, en el expresivo y en el receptivo, es decir, en la forma en cómo lo dice y cómo comprende, ¿ok? Entonces, el trastorno del lenguaje puede ser alguna dificultad en el habla, puede ser en el lenguaje expresivo o puede ser en el lenguaje comprensivo o en comunicación en general. Cuando hay este tipo de dificultad de retraso del lenguaje, también conlleva a dificultades conductuales. ¿Por qué? Hay frustración por parte del niño porque no se le entiende, niño o niña, ¿ok? Porque no se le entiende, hay de repente a veces un poco de inatención, ya que como el niño no logra expresar con claridad, no participa mucho, o como no entiende el lenguaje, no entiende lo que se le comunica, no puede interactuar con el entorno. Entonces, dificultades del lenguaje
vamos a notarlo porque el niño usa pocas palabras, hay uso de frases muy cortas, hay carencia de conectores dentro del lenguaje, o puede haber que el niño cambia algunos fonemas para la expresión o omite, ¿ok? Entonces puede omitir, puede cambiar algún fonema para poder decir, para poder expresarse. ¿En qué más podemos identificarlo? Allá, el niño no comprende instrucciones o niño o niña no comprende instrucciones sencillas, ¿no? Has visto tal cosa y lo notamos desde casa, que el niño un poco no interactúa, no sigue instrucciones, no participa, no responde. Cuando está escuchando o mirando algo de repente o está hablando, el niño como que no sigue el ritmo del habla, ¿no? Nosotros normalmente vemos que los niños que están desarrollando bien el lenguaje, por ejemplo, pueden hablar de esta forma, pero es como que siguen un ritmo, ¿verdad? En el lenguaje, siguen el ritmo. Pero de repente el niño al año o al año y medio nos damos cuenta que no está desarrollando su lenguaje. O de repente que sí hubo un desarrollo del lenguaje hasta cierta edad, pero luego tuvo un retroceso. Entonces, hago esta aclaración y este comentario es porque muchas veces los trastornos del lenguaje, que puede ser un trastorno específico del lenguaje, un TEL, o puede ser un trastorno del desarrollo del lenguaje, ¿ok? El lenguaje nos da alertas de que hay un retraso, una dificultad en el desarrollo neuronal del niño, ¿ok? Y muchas veces los trastornos del lenguaje están relacionados con el trastorno del espectro autista. Dice Dioses y Guamaní, dice, cualquier dificultad del lenguaje hay que sospechar con aparición temprana o con rasgos del espectro autista. Tiene mucha hilación. ¿Por qué? Porque el trastorno del espectro autista justamente tiene esta dificultad de desarrollarse las habilidades comunicativas y sociales. ¿Ok? Entonces, por eso es que hay que prestar atención. Es distinto cuando el niño, por ejemplo, tiene 5 o 6 años, habla, pero de repente hay algunos fonemas que no los dice. Entonces puede ser que ahí exista un trastorno específico del lenguaje, que es por la morfología, puede ser por la sintaxis. El lenguaje tiene distintas áreas, ¿no? Puede ser sintaxis, puede ser fonológico, puede ser morfológico, no me acuerdo del último. Y o puede ser un trastorno del lenguaje, es decir, que no apareció el lenguaje. Que ustedes, si están en el nivel inicial y tienen niños que no comprenden instrucciones sencillas, que les cuesta hablar, que no hay, o el lenguaje es como que o solo señalan y se comunican, entonces sí o sí disparen esta alerta. Señora, evalúe así, rápidamente. ¿Por qué? Porque trastorno del lenguaje está así, amarradito con una dificultad en el neurodesarrollo y puede ser, puede relacionarse con autismo, ¿ok? O el niño tiene 4 o 5 años y no formula oraciones, tiene poco vocabulario, ¿no? Solo dice mamá, papá, agua, y como el niño no puede comunicarse, tiene estos arrebatos de ira o de cólera o de golpear porque no sabe comunicarse. Entonces, hay que tomar en cuenta estas características, ¿ok? Ahora, hay otros tipos de dificultades que también tienen que ver con el síndrome de Down, por ejemplo.
Entonces, el síndrome de Down ya ustedes lo van a identificar, no es necesario una prueba para identificarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay indicadores, por ejemplo, físicamente, características físicas que que van a evidenciar que hay esa condición, ¿no? Es un síndrome, no es un trastorno, es distinto. Síndrome de trastorno es distinto, ¿ok? Creo que hay personas intentando unirse. A ver, un ratito. Ya les dejaron entrar. Ya está. Y que el síndrome de Down puede tener comorbilidad, sí. Síndrome de Down puede presentarse con TEA, puede presentarse con trastorno del déficit de atención con hiperactividad, puede presentarse con discapacidad intelectual, sí. Puede presentarse con lenguaje, sí. ¿Puede haber comorbilidad? Sí. Entonces, si es que solo es síndrome de Down, pero el niño va a su ritmo, aprende más lentito, pero aprenden, va desarrollando habilidades, normal. Pero si detectamos que hay por ahí alguna característica que ya hemos visto o algún indicador que ya hemos visto antes, entonces sí es necesario solicitar la evaluación, ¿ok? Lo otro es la parálisis cerebral, que el diagnóstico pues definitivamente se basa en la evaluación clínica. Hay más evaluaciones que la de coeficiente intelectual que se requiere hacer, ¿no? Para diagnosticar esta condición. Entonces, hay evaluaciones de la función motora, del tono muscular, de la coordinación de habilidades gruesas y habilidades finas, ¿no? He visto casos en los que hay parálisis cerebral, pero no hay deficiencia intelectual, ¿no? Es bajo, sí, pero no es que haya una dificultad intelectual. Entonces, se tiene que hacer estas evaluaciones y se debería, ¿no? Se debería llevar una terapia o una atención o un seguimiento, para identificar y sobre todo terapia física, terapia psicomotora, de psicomotricidad para poder ayudarle en cuanto al control, al manejo, al fortalecer músculos, ¿ya? Eso es un tema que ya a nosotros poquito nos atañe, pero que es importante conocerlo. Ahora, vamos a ver este punto que es la discapacidad intelectual. Se me pasa el tiempo. Muy bien. En cuanto a la discapacidad intelectual, es importante entender que no es retraso mental. En algunas instituciones del Estado, en el Perú, todavía lo conocen como RM, ¿no? O retardo mental o retraso mental. Ya no es un término que se utilice para identificar a quienes tienen alguna dificultad en el aprendizaje. Ahora se le conoce como discapacidad intelectual, ¿ya? Antes tenían unos términos muy peyorativos que se utilizaban para poder identificarlos. Por favor, ahora recuerden, es más respetuoso y sobre todo habla de la limitación que tiene respecto a lo intelectual, pero no implica que la persona tenga incapacidad, ¿ok? Entonces, hay que evaluar o se tiene que evaluar el nivel que tiene respecto a la discapacidad intelectual, porque con esto se hacen adaptaciones para que las personas que tienen esta condición puedan aprender cosas cotidianas, puedan adaptarse a la autonomía o a la independencia desde sus posibilidades, ¿ok? Entonces, vamos a ir viendo un poquito de qué se trata la discapacidad intelectual y ver cuáles son también los niveles. ¿Alguien, por favor, que me ayude a leer? ¿Alguien? ¿Nadie?
Va. Entonces, la discapacidad intelectual, el diagnóstico o para llegar al diagnóstico dice que se requiere de una evaluación del coeficiente intelectual, requiere una evaluación de la conducta adaptativa, diapositivas antes se lo había presentado, y que sobre todo se realiza la evaluación de estas habilidades cognitivas, de razonamiento, de memoria, de su velocidad de procesamiento, de la resolución de problemas, y también se hace una evaluación de su conducta adaptativa para conocer cuáles son sus habilidades conceptuales, sociales y prácticas. ¿Y esto para qué me va a servir o para qué lo necesito? Es para identificar respecto a la conducta adaptativa, cuán independiente puede ser en el entorno social, ¿ok? Por ejemplo, salir a hacer compras, comprar en una tienda, poder prepararse los alimentos o de repente poder alistar o participar en algunas actividades. Entonces, es importante conocer su capacidad intelectual, pero también es importante conocer su conducta adaptativa, ¿ok? Cómo se va a desenvolver o qué habilidades ha desarrollado para desenvolverse en el entorno. Muy bien. Entonces, vamos a ir viendo ahorita los niveles de discapacidad intelectual. Claro. Trabajar, por ejemplo, ¿no? Trabajar, el poder ser autónomo. Porque si bien es cierto, cuando tenemos casos, cuando conocemos casos de personas que tienen esta dificultad, ya se sabe, ¿no? No es que van a ganar el Nobel, no es que por su inteligencia van a hacerlo, pero lo que se busca es que estas personas desarrollen habilidades que les permitan desenvolverse en la cotidianidad, ¿ok? Poder hacer compras, recibir vueltos, hacer cálculos sencillos, poder trabajar, sobre todo, aprender rutinas, ¿no? Tomar el autobús, como nos dice Rommel, poder transitar en una ciudad, solicitar servicios básicos de salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es importante, prepararse los alimentos, asearse, mantener una casa. Sí, es que es importante. Por eso, cuando ya hay esta condición, o sea, lo que buscamos es que aprendan o desarrollen estas conductas adaptativas que les permitan en su vida adulta poder ser independientes de cierta manera, ¿no? De cierta manera. No es porque tenga una discapacidad no pueda trabajar. Como vemos en muchos lugares, se considera, ¿no? Hay una cuota de solicitud que las empresas deben cubrir o que las empresas deben cumplir para poder contratar a personas que tengan discapacidad, ¿no? Se le considera una discapacidad. Entonces, hay, por ejemplo, en Perú hay una institución que se llama CONADIS, que es el lugar donde se tramitan los carnés de identificación de discapacidad. Puede ser física, puede ser motora, intelectual, visual, auditiva, allí se tramita. Entonces, con este carnet, incluso las personas que están consideradas con esto tienen acceso gratuito a transporte, tienen atención prioritaria en servicios de salud, pueden ser contratados en este segmento o en este sector que es de discapacidad. Entonces, tienen ciertos beneficios, ¿no? Con respecto a las políticas públicas y tienen ciertas consideraciones también. Entonces, por eso es importante poder identificar, pero que esto no solo sirva para que tenga una etiqueta y reciba los beneficios, sino también que nos sirva para poder identificar cuál es su dificultad y poder potenciar para ayudarle a que transite mejor esta dificultad que tiene, ¿ok? Entonces, respecto a la discapacidad intelectual, muy bien,
la discapacidad intelectual se entiende, muchos lo entendemos como coeficiente intelectual bajo, ¿ok? Pero acá hay muchas, o dos cosas que están involucradas, que es el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa, ¿no? Recuerden, conducta adaptativa, cada vez que ustedes escuchen el término conducta adaptativa, tiene que ver con estas habilidades para su vida diaria, ¿no? El que se comuniquen, el que sean autónomos, el que tengan interacción social, el que puedan participar en actividades de su comunidad. Entonces, esa es la conducta adaptativa, porque hay muchas personas que tienen un buen funcionamiento intelectual, pero su conducta adaptativa es muy baja, ¿no? Estos dos conforman lo intelectual. Entonces, de acuerdo a al DCM-5 y al CIE-11, ¿ok? La discapacidad intelectual se clasifica en niveles y tiene que ver por la gravedad. Puede ser leve, moderada, grave y profunda, ¿ok? En el caso de la presentación que si yo se las he puesto, es leve, moderada, grave o profunda. Tiene cierto rango de coeficiente intelectual para poder identificarlo. Pero antes de esto está lo promedio, que es de 70-90, ¿ok? Lo promedio. Y luego de eso ya viene el borderline o los limítrofes que se dice, o sea, están ahí como que rasgando el 90, están rasgando el 70, ¿no? Están ahí con 65, 75, por ahí. Entonces ya están en un nivel intelectual bajo, ¿ok? Entonces, en cuanto a la discapacidad intelectual leve, que está dentro del 50, 69, en la pantalla dice 70, para que más o menos ustedes se ubiquen 70, 50, 60, es allí que están en el borde 69, según las pruebas estandarizadas. Entonces, aquí nosotros vamos a identificar o cuáles son estas características que identificamos en las personas que puedan tener esta condición, es que hay mucha dificultad para adquirir la lectura, la escritura, a realizar operaciones matemáticas simples. Entonces, en la escuela se notan porque hay esta dificultad para adquirir o desarrollar habilidades básicas académicas. ¿Ok? El lenguaje o la comunicación es funcional, lo que les permite hablar sí o no, poco lenguaje, poca capacidad comunicativa. Y otra de las características es que van a requerir apoyo en tareas que sean más complejas, ¿no? Aquí vamos a ver que sí logran autonomía en el autocuidado y su vida diaria, pero requieren ser entrenados para esto, ¿ok? Entonces, en tareas complejas van a necesitar apoyo, pero pueden hacer su vida normal, digamos, así que pueden transitar en su comunidad, trabajar, normalmente utilizan o normalmente se hacen cargo o se desempeñan en oficios, ¿no? Entonces, oficios prácticos que le permitan desenvolverse en su comunidad y con un mínimo de supervisión, ¿no? En la discapacidad intelectual moderada, ustedes van a, como leen allí, ¿no? El indicador es que puede adquirir habilidades académicas, va a leer, va a escribir, limitado, va a realizar sus tareas de la vida cotidiana con apoyo, pero es más limitada la forma en cómo se comunican, ¿no? Operaciones básicas es para manejar sencillo, ¿no? Para manejar el dinero, vueltos, monedas, incluso hay ciertas dificultades aquí, pero las logran desarrollar con la repetición. En la lectoescritura, por ejemplo, escriben su nombre,
reconocen su nombre, pueden llegar a firmar porque pueden escribir su nombre completo. Hasta ahí llegan. Y sí requieren supervisión, que es mucho más frecuente para sus actividades cotidianas, ¿no? Entonces, una persona, ya sea niño, ya sea joven o ya sea adulto, con discapacidad intelectual moderada, va a poder realizar tareas simples, pero en lugares protegidos, o sea, va a necesitar acompañamiento, ¿no? Para tomar decisiones, por ejemplo, va a necesitar acompañamiento. En la discapacidad intelectual grave, sí ya vamos a identificar un lenguaje mucho más limitado, o a veces no hay lenguaje. Y se utilizan otras formas de comunicación, lengua de señas, pictogramas, lenguaje de señas, perdón, básico, pictogramas, ¿no? O gestos o muecas. Entonces, en la discapacidad intelectual grave, sí hay mucha más dificultad para que aprendan rutinas, como para alimentarse, para vestirse, y lo logran, pero tiene que ser así, pero como que un entrenamiento intensivo. Y esto, por ejemplo, digamos que en esta condición, permítanme un ratito, por favor. Ya salió esta pequeña. Ven, en esta condición, aquí en lo severo, sí va a requerir entrenamiento, ¿ok? Requiere mucho entrenamiento para poder realizar estas actividades, ¿ok? Para que se pueda vestir, porque van a tener dificultad para poder, por ejemplo, abotonarse, para poder bañarse, entonces para alimentarse. Por lo tanto, sí se pueden adquirir, pero con mucho entrenamiento. Es como que su educación esté dirigida a que puedan recibir o que puedan desarrollar autonomía, ¿ok? Y sí van a necesitar apoyo permanente para la mayoría de aspectos en su vida cotidiana, ¿ok? Sí, claro, Romer. Sí, muchas veces por traumas, ¿no? Incluso estas discapacidades intelectuales pueden ser adquiridas por golpes, por lesiones, ¿no? Entonces, sí se puede generar. Como les digo, permítanme un ratito, están tocando mi puerta. Ya está, discúlpenme. Les decía que en este tipo de discapacidad intelectual, sí va a aprender algunas cosas, aprende algunos objetos cotidianos, puede ayudar en casa, en actividades básicas, por ejemplo, llevar, clasificar ropa, de repente puede ordenar cosas, limpiar, ¿no? Puede hacer actividades, pero sí requiere supervisión siempre. O sea, imaginen que van a tener eternamente un niño, ¿ok? En el caso de la discapacidad intelectual profunda, aquí sí hay, digámosle así, que la asistencia es 24/7 y toda la vida. ¿Por qué? Porque aquí hay nula capacidad, nula habilidades comunicativas, sí requieren atención médica, incluso cuidados constantes e intensivos, ¿no? En todas las áreas. Hay mucha limitación motora, mucha limitación sensorial. Por lo tanto, en los casos de discapacidad intelectual profunda, la asistencia va a ser continua para la movilidad, para la alimentación y para la interacción social, ¿no? Entonces, digámoslo así, que son unas condiciones, como les decía,
En la intelectual profunda yo ya no lo puedo educar porque requiere mucha atención intensiva, o sea, es mucho cuidado, más que todo cuidados paliativos, ¿no? Asistenciales. En la intelectual grave, algunos están escolarizados en escuelas básicas especiales, ¿ok? Pero las rutinas de trabajo son más que todo orientadas a desarrollar la conducta adaptativa. En cambio, en el nivel leve, sí son escolarizados, están algunos incluidos dentro de la educación básica regular, porque sí va a llegar a desarrollar habilidades académicas básicas, pero también requiere mucho apoyo, ¿no? Y se va a poder desenvolver. Y desde lo moderado hasta lo grave entran en lo que son escuelas básicas especiales, ¿ok? ¿Qué se hace para poder atenderlos? Me van a regalar un par de minutitos para poder explicarles esta partecita de acá. ¿Ok? Es importante, como les he venido explicando en toda la exposición, es importante que dentro del aula nosotros podamos entender de qué se tratan estas condiciones o estos trastornos y estos síndromes. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir que yo en el aula, o sea, cuando ya tenga mis estudiantes, yo pueda identificar ciertos criterios que me van a hacer sospechar de alguna dificultad, si es que no es que el estudiante ya viene con un diagnóstico, ¿ok? Esto permite que podamos iniciar la evaluación. La detección temprana y la observación oportuna permite que se pueda derivar y decir, mira, estamos teniendo estas dificultades en el desarrollo de sus habilidades académicas y es importante que se pueda derivar para evaluación para poder identificar en qué necesita mayor atención y cómo nosotros desde la escuela podemos atenderlo, ¿ok? O sea, para poder hacer las adaptaciones curriculares o las adaptaciones de las estrategias que utilizamos. Se hace la evaluación multidisciplinaria, se identifica si es que en realidad es un estudiante de necesidades educativas especiales y una vez que se hace la identificación ya se trabaja de acuerdo a las habilidades identificadas, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda trabajar de acuerdo a los profesionales. No todo lo realiza el psicólogo, no todo lo realiza el ocupacional, no todo lo realiza un terapeuta. O sea, hay, digámosle así, como que hay tipos de situaciones o hay cosas que deben trabajarse de manera especializada, ¿ok? Una vez que se hace este trabajo, se programa el trabajo, la intervención que es individual. Es como si yo le hiciera un sastrecito a la persona que se evalúa porque el programa va a ser individualizado. No hay que el plan que me hicieron con el otro niño, yo lo voy a aplicar con él y me va a funcionar. Es trabajo individualizado. Y la planificación y el abordaje y el trabajo se hacen en colaboración con equipo de profesionales especializados, con los padres, con cuidadores y con el área escolar. ¿Ok? Entonces, eso es importante entenderlo. El proceso es importante para que se puedan trabajar estas estrategias de intervención. ¿Qué va a ser? La evaluación individualizada, que se puedan hacer las adaptaciones curriculares dentro de las aulas y sobre todo se puedan utilizar estas distintas metodologías que van a fomentar el objetivo que tenemos al educar, que es generar aprendizaje. ¿Okay? En el caso de las necesidades educativas especiales, el aprendizaje se genera a través de la adaptación a la condición que tiene el estudiante. ¿Listo? Eso es. Nosotros tenemos que buscar que participe y aprenda. Muy bien. Aquí hay unas dificultades. Les voy a mencionar lo que hemos trabajado, que es el TDAH. ¿Cómo voy a trabajar o cómo voy a abordar desde la escuela? Si tenemos estudiantes que tienen características de esta condición, yo no le digo, tú eres TDAH. No, evitemos poner etiquetas, pero el entender que está dentro de ese espectro me ayuda a que yo pueda planificar qué estrategias voy a abordar con el estudiante, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un niño que es hiperactivo,
que es impulsivo, que de repente sus capacidades atencionales son muy cortitas, entonces planteo esto. Rutinas. Siempre rutinas. Me anticipo mucho porque el niño que tiene esta hiperactividad o esta hiperquinésico, el que ser hiperquinésico, ¿no? Tiende mucho a desesperarse por saber qué viene. Entonces, la anticipación ayuda muchísimo, ¿ok? Esto hace que él tenga conductas predecibles, que sepa qué va a venir después de, y le ayuda a poder calmar esa impulsividad. El hacer las tareas pequeñas. O sea, no es que yo le voy a decir, tienes que escribir y hacer esto, luego pasas a lo de acá y luego la otra tarea. No, lo alocamos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque su capacidad atencional, su atención todavía no es sostenida. Por lo tanto, yo tengo que ayudarle a desarrollar la atención. Y voy de tareas chiquitas, paso a paso. Primero, haz esto, luego haz lo de acá, luego lo de allá. ¿Por qué? Porque al ofrecerle paso a paso las actividades y sobre todo que la instrucción sea muy específica, o sea, tienes que pintar de tal color, tal cosa, listo. No le digas, pinta todo el paisaje de los colores que tú quieras, el árbol lo puedes pintar verde, le puedes hacer frutitas, olvídate, ya lo perdimos. Pinta el árbol, usa marrón y verde, es muy directivo. Luego pinta la casa, supongamos, ¿no? Entonces, al final vamos a pintar todo el paisaje, pero vas con pasos pequeños. Y, sobre todo, no limiten el movimiento. Quienes tienen TDAH necesitan moverse, necesitan movimiento, necesitan tiempo para poder descargar esa energía que han acumulado. Entonces, es importante permitirle al estudiante el movimiento. Muchas escuelas han implementado, por ejemplo, las ligas, dentro de las carpetas donde los chicos pueden estar moviendo los pies. Hay algunos que les permiten llevar lapiceros que tengan unas bolitas que se mueven, entonces están entre mover, 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 o dentro de las carpetas también tienen como unas, estos en pocas escuelas lo he visto, ¿ya? Que dentro de las carpetas tienen como ustedes han visto las mesitas de comida de los niños que a veces tienen unos jueguitos, ¿no? Unas bolitas para darles vuelta, para contar, ya algo así en inicial les permiten algunos niños para que ellos puedan descargar energía allí, ¿ok? Limitan el movimiento físico, pero están permitiendo el movimiento a través de las manos. Entonces, esto les ayuda mucho a que ellos puedan enfocar, aunque parezca que contrario a lo que queremos que es que atiendan, pareciera que se van a prestar, no se van a concentrar, sí, porque están descargando energía, ¿ok? Es como cuando nosotros estamos agarrándonos el pelo, haciendo un lápiz, ¿se acuerdan? ¿No? A veces estamos así cuando estamos desesperados o pensando en otras cosas o queremos irnos. Entonces, eso es importante de poder darles el espacio para que ellos puedan descargar esa energía. En las dificultades conductuales, que también las pueden ustedes, también se pueden presentar en trastorno de déficit atencionales o en TEA, porque como les decía al inicio, cuando hay estas condiciones, siempre van a mostrarse dificultades conductuales. ¿Qué es lo que vamos a observar? Agresividad, o vamos a observar esta conducta de dificultad para aceptar las normas o la autoridad. Le conocemos como el trastorno de conducta oposicionista desafiante. Entonces, en ambos aspectos o en ambas condiciones, es importante que lo primero que vayamos ayudando es a regular, ¿ok? A entender, a mirar más allá de que sea un niño malcriado, que sea un niño que no obedece, que sea un niño, etiqueta que le pongan, es entender qué es lo que sucede con estos niños. Entonces, lo primero es enseñarles a resolver situaciones conflictivas. Por ejemplo, el esperar turnos ayuda a que podamos resolver situaciones en las que el niño desea una cosa para sí, ¿no? El enseñarles a compartir, el establecer el sistema de consecuencias ante conductas agresivas. ¿Qué más nos va a ayudar? Por ejemplo, el aplicar un sistema de premios
¿no? Premios, recompensas y castigos para que ellos puedan entender las consecuencias ante cierta conducta que pueda ser disruptiva. En el caso del oposicionismo desafiante, es importante también establecer el mismo sistema de recompensas, pero también hay que ofrecer al estudiante una contención emocional, ¿ok? Porque no solamente es corregir y corregir, sino también darles espacio a que el niño pueda entender qué está pasándole, ¿ok? Y que el adulto pueda servir de modelo para poder contener y para poder corregir, basándonos en el respeto, ¿ok? Mediante el castigo, mediante la intimidación, no vamos a conseguir mucho. Vamos a conseguir que de repente en el momento se modifique la conducta, pero que sea perenne y que incluso aumente la intensidad. En el momento por la reacción, pero no vamos a hacer que se haga propio de, o sea, que se interiorice la conducta. ¿Listo? Entonces, es importante hacer la contención y hacer la orientación y la modificación bajo el respeto. Muy bien, nos hemos pasado mucho de tiempo. Muchas gracias por eso. Ya van 2 clases que me excedo. Voy a tratar de hacer el material mucho más conciso para caer en el tiempo que nos da y así no robarles tiempo a ustedes. Por su atención, muchísimas gracias. Hoy nos estamos encontrando el día martes, Dios mediante, para nuestra 4ª sesión. ¿Ok? Gracias, Jamie. Sí, lo malo es que como estoy recuperándome de la laringitis que he tenido, hablo mucho más lento y eso me cuesta tiempo, pues, ¿no? Pero de todas maneras, aquí estamos tratando de dar lo que podemos, ¿no? Muy bien, entonces no se vayan, por favor, no se